Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestra audiencia. Bueno, vamos a empezar por lo que toca empezar estos días, desgraciadamente, que diría aquel. Y el tema, obviamente, es el de la dama y tú, el de la dana, perdón, y tú titulas Dana en el País Valencià, el calentamiento global mucho más que una teoría. Pues no voy a hacer ninguna introducción más. Con ese titular y lo que ya sabe la gente de la Dana, que no necesita que contemos nada especial, empieza tú. Hombre, nada especial, no vamos a dar datos apenas porque yo creo que ya nos han bombardeado bastante. Mi opinión es que de momento el seguimiento informativo, al menos en cantidad, no sé si ya tanto en calidad, pero por lo menos está siendo exhaustivo. Están informando a la gente de todo lo que ha ido pasando y bueno, y seguirá pasando. La televisión pública ha hecho un montón de especiales, incluso ayer por la noche también todos los telediarios están siendo programas especiales con numerosos reporteros y reporteras destacados en los principales puntos de la catástrofe. Y yo creo que un programa como el nuestro deberíamos centrarnos en el análisis de lo que ha pasado y de por qué, ¿no? Esto, Porque partimos de una situación en la que, según por citar uno, Donald Trump y un numeroso grupo de otros prestigiosos científicos conspiranoicos, el calentamiento global no existe. Lo de que los polos se deshielan, lo de que aumentan en todo el planeta las condiciones climáticas extremas, es algo verificable empíricamente. Pues bien, para ellos es todo una burda mentira. No aportan ningún dato científico relevante, pero es igual. Lo hacen circular por las redes y eso les otorga valor de verdad. Mientras el planeta se va a la mierda, ellos se entretienen tuiteando estupideces sin sentido. Y lo más grave es que diferentes políticos de extrema derecha pues han incorporado el discurso negacionista del cambio climático a su ideario y están encontrando eco en diversos grupos de personas sin demasiado bagaje intelectual, pero bueno, la última lamentable evidencia empírica de que el cambio climático es una realidad irrefutable la hemos vivido esta semana en el País Valencià, con 140 muertos de momento. de momento. Así que ahora es el momento de ocuparse de las víctimas, evidentemente, y luego de la reconstrucción de todo lo destruido en la catástrofe de la Dana. Pero más adelante, más pronto que tarde, habrá que empezar a depurar responsabilidades, porque las inevitables catástrofes naturales también deben contar con medidas de prevención y actuación inmediata. Ujú. Por ejemplo, habrá que preguntar al señor Mazón por qué una de sus primeras medidas tras suceder a Chimo Puig fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias, o por qué la alarma telefónica por alerta roja llegó cuando la catástrofe ya había empezado. La EMET ha dicho que avisó a la Generalitat a las 7 de la mañana y los teléfonos móviles de los valencianos nos sonaron pues bien avanzada la tarde, en unas horas que fueron cruciales para haber salvado más vidas. Sí, yo creo que ahí eso es importante lo que acabas de decir. Se hubieran salvado muchas vidas, quizás el desastre de infraestructuras, de viales, bueno, los desastres materiales difícilmente se podrían haber evitado, pero salvar vidas muchas. Yo creo que no pocas, sino muchas. Mucha gente quizás si hubiera estado en su casa, si no hubiera estado en el puesto de trabajo, si no hubiera estado circulando, si no hubiera estado en las grandes superficies comprando, si no hubiera estado como si no pasara nada, no lo hubiera pillado la Dana, ¿no, Rafa? Sí, claro, eso es evidente. Porque, bueno, las infraestructuras y las viviendas
algo se podía y se tendrá que hacer a partir de ahora, y es calcular cuáles son las zonas potencialmente inundables en un fenómeno como el que hemos vivido estos días, y no construir ahí. Eso por lo menos se podía haber hecho. Por otra parte, las empresas, es decir, los señores empresarios, también tendrán mucho que decir, porque ha habido polígonos como el de Ribarroya, que ha habido empresas que se han pasado encerrados en sus empresas toda la noche, porque los señores empresarios pues se ve que no se lo creían demasiado y los tenían allí trabajando, cuando lo que deberían de haber hecho es ya desde el día anterior, viendo lo que se veía venir, haber cerrado las empresas y haberlos enviado todos a casa. Entonces, ahí sí que hay diversas responsabilidades. Porque la conclusión más inmediata que se me ocurre es que estos fallos se enmarcan en la política de privatizaciones y de ahorrar en gasto social, que es lo que caracteriza al gobierno del PP. De ahí que cerraran la agencia esta de prevención de catástrofes, que había implementado el señor Ximo Puig. Entonces ya nos explicará, si quiere, que no creo, el señor Mazón, por qué se le ocurrió cerrarla, si era tan importante por el simple hecho de no saber qué hacer en la política valenciana y dedicarse, como de costumbre, a deshacer lo que habían hecho los anteriores. Pues bueno, yo creo que eso tiene que ver con la política de privatizaciones, porque el señor Mazón continúa echando balones fuera y eludiendo cualquier responsabilidad. Sus últimas reveladoras palabras, o una de las que ha pronunciado, dice, y cito literalmente: por lo tanto, el primer mensaje que tenemos que trasladar es que las personas que estén ahora paradas o bloqueadas sepan que se va a llegar, y que si no se ha llegado no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni por falta de capacidad. Ellos tienen medios, predisposición, capacidad, y dicen, bueno, entonces, acababa diciendo que es un problema de acceso. Hombre, yo creo que hay bastante más problemas, porque posiblemente el problema de acceso no sería tan grave, al menos si las medidas que debería haber tomado las hubiera tomado a tiempo, ¿no? De todas formas, nada que nos sorprenda en su actitud, porque para ellos las causas son siempre los imponderables del destino. Y por supuesto, de haber algún culpable siempre es el otro. Ayer, el señor Feijóo, en su visita a Valencia, que se apresuró a adelantarse incluso al propio presidente, decía que la culpa, por supuesto, era de Pedro Sánchez, que el gobierno central era el responsable de que se hubiera producido la catástrofe, ignorando y obviando algo que todos los que le interesa deberían saberlo, y es que las competencias en ese sentido están transferidas a la Generalitat. Cierto. Es decir, el declarar el nivel de alerta es competencia de la Generalitat, y el enviar o decir o ordenar a Protección Civil lanzar un mensaje a la ciudadanía es competencia del señor Mazón y la Generalitat. Y eso está escrito. Ahora, si quieren marear la perdiz y colocar la mentira o la falsedad o lo no cierto en algún medio de comunicación afín, pues lo sueltan, y algunos lo reproducen, y obviamente algunos de la parroquia se lo creen. Y entonces, si cuela, cuela, y siempre habrá quien le aplaudirá con las orejas al señor Feijóo, aunque mienta. Sí, ¿no? Y además se felicitan. Concretamente, el tema de la eliminación de la Agencia Valenciana al principio del mandato del señor Mazón, ha salido publicado, y ahí están las hemerotecas, en un periódico afín como es, más que afín, que es el Español, que tiene una sección de Valencia, y en ella
aparecía el señor Mazón felicitándose para que viéramos cómo ahorraba y no se le ocurrió otra cosa más que suprimir la Agencia Valenciana de Prevención de este tipo de sucesos, ¿no? Emergencias, sí. De emergencias, sí. Se llamaba concretamente Unidad Valenciana de Emergencias, que la había creado el señor Ximo Puig. Bueno, pues él se la cargó y ahí están los periódicos para demostrarlo. Pero bueno, a ellos les da igual. Él le llamaba un chiringuito, el chiringuito del señor Ximo Puig, y algunos que lo defendían como chiringuito, entre ellos el diario que tú has citado, le decían que a los que estaban en contra de esa eliminación y aplaudían al señor Mazón, que enumeraran alguna actuación de la Agencia Valenciana de Emergencias. Obviamente, si no ha habido ninguna actuación de la Agencia Valenciana de Emergencias en un tiempo X, el que fuera desde su creación hasta ahora, es porque no habría sido necesario. Afortunadamente no había tenido que actuar. Es como tú bien dices, afortunadamente, pero cuando hubiera sido necesario, lo jodido es que no existía tal agencia, porque la habían eliminado. Una agencia valenciana de emergencias es para las emergencias, no para estar todos los días actuando si no es necesario. Yo creo que es Sí, así. y además hubiera sido la fuerza de choque de mayor proximidad. Si hubiera actuado como se le supone de manera correcta, ¿no? Es decir, estaría y sabría y tendría conocimiento con la máxima proximidad de todo lo que estaba pasando, de las zonas más problemáticas, etcétera. Porque la imprevisión del gobierno autonómico ha sido total. Es decir, ya hemos comentado en alguna ocasión que el gobierno central tiene en el tema de la vivienda tiene ciertas competencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de limitar el precio de los alquileres, etcétera. Pero en este caso concreto, las competencias frente a una catástrofe de esta magnitud son fundamentalmente autonómicas, que para eso existen las autonomías, porque si no, ya me explicarás para qué demonios se crearon en la ya lejana transición las autonomías. Pues para este tipo de cosas que requieren una proximidad. Bueno, pues perdón, el señor Mazón se la cargó y encima, no solo eso, sino que encima se vanagloria de ello. Es decir, que la cuestión tiene bemoles, que se dice. Pero bueno, como he dicho al principio, yo creo que ahora se trata de, como tantas veces se ha repetido estos días, estar con las víctimas, atender a los daños personales, a todas las familias y personas afectadas, pero como también decía al principio, más pronto que tarde y de cara a que no se vuelva a repetir, o al menos en estas dimensiones tan increíbles para muchos, para que no se vuelva a repetir, pues habría que tomar medidas y depurar responsabilidades, porque cualquier cambio en positivo en la prevención de este tipo de catástrofes pasa por sacar la lección de lo que ha pasado y eso tiene que ver con la depuración de responsabilidades y de por qué ha acabado adquiriendo las dimensiones insólitas que ha adquirido, ¿no? Y por eso en ese sentido yo decía, había dos, aparte de lo que se vaya descubriendo y se vaya investigando, hay dos cuestiones que ya sabemos y que son evidentes, que es lo que yo comentaba. Por una parte, el desmantelamiento de la agencia, de la Unidad Valenciana de Emergencias, y por otra parte, la tardanza en emitir la señal telefónica del comunicado de la EMET declarando la alerta roja, ¿no? Esas dos cosas de momento son evidentes y esas dos cosas de momento también es evidente que eran responsabilidad del gobierno autonómico del señor Mazón.
El tema con el que has titulado a mí me interesa bastante, ¿no? Bueno, creo que a mucha gente, a la gente que nos oye, le interesa bastante. Y el primer día ya, aquí en Radio Clara por la mañana, en el Lliure Directe, Manolo entrevistó a una compañera de Greenpeace eh, para preguntarle la relación que podía tener esta Dana, en especial esta, con el cambio climático, ¿no? Y ahí es donde algunos o algunas no quieren entrar, pero ya incluso los meteorólogos de la radio, de la televisión pública, en un informativo del día de ayer, ya lo decían que a nivel internacional los organismos que se encargan de eso ya habían valorado y declarado que la intensidad de esta dana tenía que ver y guardaba relación con el cambio climático y que a partir de ahora veríamos, ya lo vienen diciendo hace tiempo, más frecuentemente fenómenos de este tipo y además los fenómenos serían de mayor intensidad. Es decir, que lo dicen ya prácticamente a nivel mundial todo el mundo científico. No hace falta escudriñar mucho en bibliografía específica y especializada del tema, sino que incluso en un telediario, cuando dan el tiempo, te lo dicen. Ya no sé qué más necesitan a Sí, estos no, y efectos. además es que no ha sido solo en este caso en España, en concreto, sobre todo en Valencia, Sí, sino que ha habido otros países como Austria o Italia que ya han sufrido episodios similares de gravísimas avenidas de agua, inundaciones, incluso fallecimientos de personas. sí, sí. Y por lo tanto, bueno, la gente que quiera pensar que los que alertamos tanto desde nuestra ignorancia como desde gente muy experta en el tema sobre las consecuencias concretas del calentamiento global, pues bueno, pues que somos unos paranoicos, que unos catastrofistas, que no hay para tanto. Bueno, pues estamos viendo que lamentablemente sí que había para tanto y para más. Bien, Rafa, yo no sé si quieres que insistamos más en este tema, que digamos algo que sería conveniente. Yo creo que lo has dicho básicamente todo. Es que, hay que exigir responsabilidades. No estamos aquí para contar tampoco lo que están contando hasta ahora, bien medios de comunicación, especialmente la televisión pública, desplazándose al lugar de los acontecimientos, estando allí y de momento no haciendo carroña informativa que en otros medios yo sí que le he visto, es decir, buscar la entrevista con la lágrima más fácil, lo más, digamos, cruento, si se puede decir así, de la situación, etcétera. Y me temo que eso va a producirse en los próximos días si se prolonga bueno, el tema. Y son muy dados a hacer información espectáculo, espectacularizar cualquier cosa y sobre todo buscar la carroñería y la lágrima fácil de la entrevistada y lo más turculento de los acontecimientos. Entonces, creo que nuestro papel, como tú has hecho, es lo de denunciar la relación con el cambio climático y señalar esas deficiencias tanto de la hora de aviso como de la eliminación de organismos que podían haber ayudado, ¿no? Sí, no, yo aparte, ya lo he dicho también, felicitar en este caso a la televisión pública porque ha hecho un seguimiento exhaustivo Sí, y nada carroñero, es decir, bastante equilibrado, bastante discreto. Las pocas entrevistas que ha hecho han sido muy mesuradas, no ha habido nada de morbo, ni buscar el morbo, ni nada por el estilo. Y ha hecho un despliegue muy importante en todos los pueblos afectados, incluso fuera del País Valencià, por ejemplo en Letour, en Albacete, en Cuenca, incluso en Andalucía, en la parte occidental sur de Andalucía, Huelva y Cádiz, donde han habido también importantes problemas. Es decir, ha sido una cobertura exhaustiva
y desde mi punto de vista bastante acertada, ¿no? Por esa parte, bueno, simplemente felicitar a los responsables de la televisión pública en este caso, ¿no? Y luego, evidentemente, estamos en una situación en la que, como mínimo, deberíamos de sacar consecuencias en el sentido de aprender para no olvidar y no repetirlo, ¿no? Sabemos que si lo relacionamos con el cambio climático, algunos meteorólogos y algunos especialistas en el tema ya han declarado que ojo, que, que no, nos preparemos porque Vendrán no ha hecho muchas más que más. empezar y este tipo de problemas con gravedad, incluso han llegado a decir de gravedad creciente, es decir, mayor todavía que esa, bueno, que ya puede ser increíble en principio, pero que las consecuencias del cambio climático ya no es una especulación, es una realidad que cada vez va a ser más grave, ¿no? Entonces, resaltarlo y, bueno, sabiendo que seguirá habiendo personas que escucharán a los negacionistas de Vox, del PP y de otros partidos, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Lo único que espero es que se compren o alquilen una casa en un lugar alto. Porque es el único reproche que podemos hacer al urbanismo y a un sector inmobiliario depredador que desde los lejanos años del franquismo y el primer boom de la construcción, es decir, ya desde los años 60, no han tenido en cuenta para nada que hay cosas que se llaman rieras, se llaman ramblas, se llaman riachuelos, barrancos secos que en un momento dado pueden convertirse en ríos amazónicos. Es decir, que todo ese tipo de cosas se ha ignorado y ahora estamos pagando las consecuencias. Es decir, que la evidencia de que hay que construir en lugares no inundables, eso se está imponiendo y una última consecuencia sería que los urbanistas, los que se dedican a planificar la construcción de los pueblos y ciudades, deberían tenerlo en cuenta de manera absolutamente prioritaria. Muy bien. ¿Algo más, Rafa, o ponemos música? No, ponemos un poco de música, si te parece. Muy bien, pues vamos a ello. Pues seguimos aquí después de la música en Radio Clara, en Es lo que hay. Estamos hablando con Rafa Rius, hemos hablado de la Dana del País Valencià y su relación con el cambio climático. Y ahora vamos con otro tema que también es actualidad, aunque los últimos días, obviamente, con estos acontecimientos que hemos narrado anteriormente, pues ha pasado a segundo plano, pero nos tememos que volverá a la palestra o al candelabro, como dice Rafa de vez en cuando, en los próximos días. Lo titulas R que R con Errejón. Tienes imaginación para los titulares. R que R con Errejón. Pero me lo han dejado bastante fácil para el chiste malo, ¿no? Bueno, por más. Pero bueno, esto iba porque, como tú decías, antes de que nos atropellara la Dana, hemos soportado cansinas y agotadoras horas y horas de informaciones repetidas una y mil veces en tertulias y programas de chismes de todo tipo, hasta llegar a anular incluso el mensaje. Porque el mensaje no son solo las impresentables andanzas de Íñigo Errejón, y su no menos impresentable escrito autojustificativo. Todo ello no representa, para mí, sino la parte ahora visible de un iceberg de violencia estructural machista mucho más profundo. Es decir, una parte oculta de infamia contra las mujeres es tan recurrente como habitualmente obviada y que en buena parte se ha ignorado porque ahora lo que vende es el cotilleo sobre Rejón, ¿no? Entonces hemos llegado hasta tal punto de despropósito alucinógeno que los partidos de extrema derecha, PP, Vox,
han boicoteado sistemáticamente todas las iniciativas parlamentarias tendentes a salvaguardar la dignidad de la mujer. Y ahora, siguiendo el refrán del río revuelto y los pescadores, se han convertido por arte de magia hipócrita en los paladines de la defensa del honor de las mujeres. Vamos, como si estuviéramos en pleno siglo XVI. Entonces, bueno, pues más allá de que el foco debería de estar en las víctimas y no en sus agresores, la actual algarabía mediática en la que todos los participantes tratan de sacar tajada debería llevarnos a aprovechar esta lamentable situación para plantear de una vez el problema en profundidad. Y esa profundidad no puede ser otra que el hecho de que el planteamiento de la violencia contra la mujer en todas sus formas no es, o no debiera ser, una cuestión puntual, ahora que al señor Errejón se le han visto las vergüenzas, sino una cuestión estructural. Es decir, solo con una vigilancia atenta de los llamados micromachismos que tantas veces pasan desapercibidos, de los que, por otra parte, la gran mayoría de hombres somos reos, e incluso a veces sin ser conscientes de ello, como considerándolo como algo normal, es una broma. Y teniendo como fin último el cambio de las estructuras de poder masculino, porque solo así podrían empezar a cambiar significativamente las cosas. Y el problema es que para ello no hay panaceas milagrosas, sino recetas lentas, pero seguramente efectivas, que como tantas veces deberían comenzar por el sistema educativo. Porque en un contexto en el que desde la pubertad la pornografía más groseramente machista suele ser la única fuente de aprendizaje, en un contexto en el que más de la mitad de la población votante, bueno, incluidas por supuesto sus mujeres, pertenecientes a partidos de derechas, se niegan allá donde gobiernan a que exista el más mínimo rastro de educación sexoafectiva en las escuelas, pues así, como podemos comprender, es difícil plantear alternativas. Aún así, pues lo único evidente es que no podemos cruzarnos de brazos. Deberíamos seguir luchando en todos los ámbitos en los que nos movamos, por reivindicar la radical igualdad de la mujer y de sus derechos. Y entre ellos, el que su cuerpo y su mente sean respetados en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, tomemos el asunto de Errejón en su justa medida, sin centrar en él toda la dimensión del problema, porque ya sabemos que da mucho jugo mediático y lo han estado aprovechando hasta que llegó la Dana de manera exhaustiva, y aceptemos de una vez por todas que los tiempos de la supremacía del macho se han acabado y que cuanto antes lo asumamos, mejor nos irá. Entonces, bueno, dediquemos, como decía, en su justa medida la atención a la impresentable historia sexual del señor Errejón, que las denuncias sigan su cauce y que analicemos el problema en profundidad. De hecho, la periodista que más ha trabajado en sacar el tema a la luz, la señora Cristina Fallarás, ya lo ha comentado en algunas entrevistas, en el sentido de que sí, porque algunos protestan de que, claro, en lugar de irse al juzgado o a la comisaría, se van a los medios y al anonimato. Hombre, habría que preguntarse por qué es. Y habría que preguntarse por qué hay tanto miedo a denunciar en los lugares adecuados todas las agresiones, ¿no? Por algo será. Entonces, la señora Fallarás lo ha manifestado así, ¿no? Es decir, recurren a mi blog porque no se atreven, porque encima es muy posible que si van a la comisaría o incluso al juzgado no consigan más que algún macho graciosillo se lo tome a broma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que plantear olvidarse un poco del caso de Errejón o como mínimo tomarlo como referencia, tomarlo como punto de partida o como punto de inflexión y analizar de una vez por todas el problema en toda su profundidad, que ya sería hora. Y bueno, como digo, la única
profundidad es aceptar que los tiempos de la supremacía masculina se han acabado y que cuanto antes lo sumamos, mejor nos irá, empezando por los propios hombres, ¿no? Ujú. Y de responsabilidades políticas, por entrar un poco en ese batiburrillo y en ese barro que a ellos les gusta y en el que están tan a gusto los políticos. Hombre, evidentemente los, los chacales de costumbre se han dedicado a lanzarse sobre la garganta del PSOE y del partido gobernante. Incluso no solo han llegado a meter por medio a Más Madrid y a Sumar. Incluso han llegado a decir que, como de costumbre, el responsable es el presidente del gobierno. Pedro Sánchez, sí. Claro, Pedro Sánchez. Es decir, si hoy, refiriéndose a la Dana, perdón, ayer, refiriéndose a la Dana, ya lo dijo Núñez Feijóo, que lo de los fallos en la Dana habían sido responsabilidad del presidente del gobierno, sin explicar por qué ni por qué no. Lo dice, lo suelta y si cuela, cuela. Es decir, continuamente, hasta el punto de que ha perdido toda efectividad, se dedican a pedir la dimisión del presidente del gobierno. Y, por supuesto, en el caso de Rejón no ha faltado el aprovechamiento de la cuestión, ¿no? Pero, evidentemente, ese no es el tema. Como digo, el centro del tema no puede ser otro que las víctimas. Que haya chacales carroñeros que quieran aprovechar esa indignidad para sacar partido político, bueno, yo no sé tú, pero yo creo que no es nada que me extrañe. Ujú. A mí tampoco, así como estamos de acuerdo. ¿Cambiamos de tema y vamos a otro, Rafa, o quieres añadir Sí, algo? vamos a salir de España. Vamos, pues vámonos fuera de España y en el último episodio de nuestras charlas, es decir, la que tuvimos el viernes pasado, aquí con el compañero Rafa Rius, se nos quedó un tema pendiente, Cuba a oscuras. Querías hablar de Cuba más que de la noticia puntual quizás, o a partir de la noticia puntual que era el fallo generalizado de la electricidad en Cuba, pues tú titulabas Cuba a oscuras. Era un titular bastante tendencioso, lo reconozco, porque Cuba está a oscuras en sentido literal, pero también metafórico, ¿no? En Mm, sentido literal porque los apagones son cada vez más frecuentes. El último ha durado varios días, creo, si no recuerdo mal, del 16 al 21 de octubre de este mismo mes. Y metafórico porque cada vez se vislumbra menos luz en su futuro inmediato y a sus dirigentes no se les ocurre de momento ninguna solución para que las condiciones de vida de los cubanos mejoren sustancialmente. Así que, aprovechando que ayer mismo tuve una conversación con un amigo cubano que me contó diferentes noticias que recibía desde su padre y su hermana, que su hermana es médico y todavía permanece en la isla, pues aprovechamos para darle la dimensión y explicar un poco más esto de que se ha quedado a oscuras, porque el último apagón eléctrico, que como digo se produjo este mismo mes, entre el 18 y el 22, afectó a toda la isla. Es decir, porque antes habían habido apagones puntuales, pero el problema fue que en Matanzas eh, la principal planta energética colapsó y, como suele suceder en estos casos, arrastró a los del resto de la isla. Hay dos factores que explican el apagón. Por un lado, la obsolescencia de las centrales de fabricación, por cierto, norteamericana, es ujú. decir, que proceden, por lo tanto, de antes de la revolución, es decir, de los años 50 del siglo pasado, y de las que no llegan piezas de recambio debido al embargo estadounidense. Incluso durante la vigencia de la Unión Soviética todavía llegan algunas piezas que, conociendo la habilidad de los cubanos para todo tipo de remiendos y soluciones de emergencia, pues iban tirando.
a pesar de que los apagones no son nada nuevo de ahora. Y otro factor es la disminución para el funcionamiento de estas centrales energéticas de la llegada de petróleo desde Venezuela para ponerse en funcionamiento debido a la compleja situación de este país. Es decir, desde principios de este siglo, es decir, desde que subió Chávez al poder, lo tenían bastante solucionado porque el chavismo era muy amiguito del castrismo, ¿no? Y entonces, pues, le proporcionaba petróleo a precios muy competitivos o prácticamente gratis, hacían trueque. Es decir, Cuba, que cuenta con un nutrido grupo de médicos, sabemos que las escuelas y las universidades y las facultades de medicina en Cuba tienen un muy bien ganado prestigio. Bueno, pues enviaba médicos a Venezuela, que tiene una importante carencia de personal sanitario, y a cambio Chávez les enviaba petróleo para poner en funcionamiento las centrales energéticas, ¿no? Sí. Tras la muerte de Chávez y durante la presidencia de Maduro, esto ha continuado, pero sabemos que últimamente Venezuela no está para echar cohetes. Y entonces, según me contaba este amigo, que le contaban desde la isla, ha disminuido muchísimo la llegada de petróleo venezolano, y eso también ha puesto en riesgo el funcionamiento de las centrales. Eso en cuanto estrictamente a la cuestión de los apagones, pero desde el punto de vista social, según me comentaban, el principal problema es la diferencia de situaciones económicas, porque hay fundamentalmente tres situaciones personales. Por un lado están los miembros del partido, del ejército y de la alta administración, que digamos que formaría la clase alta y que viven sin carencias ni especiales dificultades, ¿no? Ellos tienen acceso a todo tipo de bienes y, bueno, viven bien, vamos, por resumir. En segundo lugar, los que tienen familiares en el extranjero, que les envían periódicamente remesas de dinero en euros o en dólares, y que, dado el cambio tan ventajoso, recordemos que un euro equivale a 300 pesos, pues pueden comprar con una tarjeta del gobierno. El gobierno edita unas tarjetas y pueden comprar en tiendas especiales a unos precios inasequibles para la mayoría. O si no tienen lo que les interesa, pues lo pueden hacerlo en algo muy lamentable que, según me contaban, está floreciendo, que es el mercado negro. Un mercado negro con productos de contrabando procedentes, pues, de todas partes prácticamente, de Europa, incluso de los mismos Estados Unidos, de México, de Venezuela. Y por fin, en último lugar, estarían los trabajadores de a pie, que cobran en pesos y que no tienen a nadie fuera del país. Estos tienen que comprar en tiendas desabastecidas de casi todo, e incluso a unos precios prohibitivos. Este amigo me contaba un ejemplo que le contó su padre, que es un gran cafetero, ¿no? Le encanta el café. Y le contaba que con una jubilación de 1.800 pesos, 500 gramos de café costaban 1.200 pesos, cuando en el año 22 valía, bueno, 10 veces menos, ¿no? Debido a la inflación ha subido un 1000%. Y claro, si vale 1.200 pesos y el sueldo es de 1.800, para pocos cafés al mes podrá tener el buen hombre, ¿no? Porque a todo esto era una persona, bueno, tenía un trabajo normal, el padre de este amigo era fotógrafo y tiene una jubilación de 1.800 pesos. Si lo traducimos a euros, realmente no lo voy a hacer porque, como digo, un euro equivale a 300 pesos y, por lo tanto, la cantidad sería ridícula, ¿no? Calculándola en euros.
Bien, y luego no olvidemos que, como digo, hay una clase dirigente, una clase de privilegiados, en la que hay que contar con los descendientes de los militantes históricos, que todavía la persistencia y la pervivencia de ese tipo de privilegios acentúa las diferencias sociales. Me contaba un ejemplo. El hijo del Che, el hijo del Che Guevara, posee el concesionario de las motocicletas Harley Davidson en Cuba. Es decir, yo creo que no sobran comentarios, ¿no? Sí. Y bueno, para acabar, desde el punto de vista político, el actual presidente Díaz-Canel, que por cierto pertenece a la mayoría blanca de dirigentes del partido, y bueno, y del partido y de la sociedad cubana. Es decir, hay una especie de racismo oculto que no se manifiesta habitualmente, pero que está ahí. Es decir, la mayoría de dirigentes pertenecen son blancos, vamos. Y en principio Díaz-Canel había aparecido como la gran esperanza de renovación tras Raúl Castro, ¿no? Tras el castrismo. Bueno, pues ha defraudado todas las expectativas y practica un continuismo de más de lo mismo, que va degradando la situación hasta el punto de que ya se habla de la entrada de Cuba en una crisis cercana al colapso, muy semejante a lo que se llamó en los años 90 el periodo especial tras la caída de la URSS y con ella de toda ayuda que recibía Cuba, ¿no? Entonces, bueno, pues es lamentable acabar así el programa, pero las expectativas para Cuba, que como sabemos es una isla que despierta muchas simpatías en España, ¿no? Pues las perspectivas lamentablemente son sombrías. Porque por un lado, la oposición, tanto interna como externa, está ocupada, según me contaba este hombre, sobre todo en ganar dinero. Es decir, se ha mostrado incapaz de articular una transición razonable y una oposición eficaz, ¿no? Y por otra parte, el partido del poder, olvidado ya el ímpetu revolucionario que llevó el castrismo al poder en el año 59, aparte de ser incapaz de acabar con el nepotismo y los privilegios, como he contado antes, pues no vislumbra otra salida que una nueva forma de capitalismo comunista, una especie de capitalismo comunista caribeño a la China, Joder. que no augura nada bueno para la gran mayoría de la población cubana, ¿no? Capitalismo comunista caribeño. Eso debe ser algo, eso es peor que, más complicado que el marxismo-leninismo y que el maoísmo y todo eso, ¿no? No, no, es que es así, porque claro, ya no es de ahora, ya hace algunos años que hay analistas que dicen que la única salida al impasse totalmente en continuo deterioro que sufre ahora la isla sería imitar el modelo chino, ¿no? Es decir, eh, aumentar las divisas, intensificar las ganancias del turismo, etcétera, ¿no? Pero Porque eso capitaneado por un único partido, el Partido Comunista Cubano. sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí no hay partidos, eh, es un partido único, tiene su forma de representatividad, tiene su asamblea en la que sus miembros son elegidos. Eh, pero no hay pluralidad política en ningún caso, ¿no? Mm. Y teniendo en cuenta que la economía está casi en colapso, me contaba también un ejemplo, por ejemplo, sabemos de la época gloriosa de Fidel Castro que la caña de azúcar y la producción de azúcar era una de las bases de la economía cubana, ¿no? Ujú. Recuerdo que nos llegaban noticias de la lucha por llegar en la zafra, es decir, Sí. en la recolecta de la caña de azúcar, las intenciones de llegar a los 10 millones de toneladas de caña de azúcar. Incluso todos los estudiantes y mucha gente que trabajaba en otras cosas, en la época de la zafra se iba
porque había que llegar a los 10 millones, ¿no? Bueno, pues ahora apenas se recoge 500.000 de toneladas de caña de azúcar. Porque Es no es decir, necesaria para producir azúcar, ¿no? ¿Por qué? perdón, sí, Manolo, es que no te he entendido. ¿Por qué han bajado tanto? ¿Porque no necesitan su caña de azúcar? ¿Porque Por dos razones, en principio. Bueno, han llegado hasta el extremo de que me contaba que él se ha enterado de que en Cuba en estos momentos importan azúcar de Francia. bien? Es decir, que tiene su gracia, ¿no? En Cuba importando azúcar. Bueno, pues las razones son fundamentalmente dos. La obsolescencia de los ingenios, es decir, de las plantaciones de caña de azúcar, que requieren una maquinaria específica para machacar la caña y extraer el azúcar, y que eso, pues como en el caso de las centrales energéticas, pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, las piezas se van rompiendo, no hay con qué repararlas y entonces cortar la caña para quedársela allí amontonada sin poder transformarla en azúcar, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Bien, Rafa, no sé si quieres añadir algo más. Estaba pensando yo que cómo se llamaría ese régimen con el Partido Comunista dirigiendo un capitalismo a la China y además en el Caribe. Se podía llamar Sí, comunismo. lo del Caribe es importante, Sí, porque yo le llamaba capitalismo comunista caribeño. Y lo de caribeño, el adjetivo caribeño venía a cuento de que, a pesar de todos los pesares y a pesar de la situación actual, la gente, por lo que parece y por lo que me cuentan en estos momentos, no ha perdido la alegría de vivir. Es decir, ahí hay elementos como la música, por ejemplo, que son importantísimos y que van desde la música tradicional, como el son o la guaracha, hasta la música reinterpretada de los Estados Unidos, como el jazz, el Latin jazz, hasta los cantautores que todos conocemos, pues realmente parece ser que a pesar de los pesares no han perdido esa alegría de vivir, lo cual es dentro de la situación bastante negra, pues habría que congratularse, ¿no? Que tengan esa capacidad de resiliencia y de resistencia a la adversidad, ¿no? ujú. Muy bien, Rafa, acabamos. Muy bien, Ale, despídete de la gente. pues nada, salud y buen día. Pues eso, salud y hasta la semana que viene.